Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio Figueroa y junto con Daniela Mena vamos a presentarles la charla El sistema vocálico del Kaweshkar, cuantificación de la superposición vocálica y estatus de las glides. Lamentablemente no pude estar con ustedes en vivo en las jornadas, así que estoy grabando este video desde Chile, Concepción, para que por lo menos podamos compartir este contenido. Vamos a comenzar con una introducción sobre los hablantes de esta lengua, sobre la lengua misma y algunos objetivos de este estudio. Con respecto a los Kaweshkar, bueno, los Kaweshkar tienen una lengua, el Kaweshkar, y esta es una lengua en estado crítico de conservación y que originalmente se hablaba en amplias áreas de la Patagonia chilena, y los Kaweshkar eran un pueblo nómade canoero. Antes del contacto con europeos se estima, aunque de esto no existe certeza, que había un máximo de 6.000 Kaweshkar nómades en la Patagonia, pero que ya a mediados de la década de los años 50 este número se había reducido a cerca de solo 100 miembros de la etnia. Y la lengua, lamentablemente, hoy es hablada de manera fluida por menos de 5 personas, la mayoría de muy avanzada edad y que viven en relativo aislamiento en una villa llamada Puerto Edén. Este es un mapa de Chile, ya deben conocer su forma, y el territorio original de los Kaweshkar ocupaba una zona más o menos desde el punto azul hasta el punto naranjo que ven acá, una amplia área, y sin embargo los hablantes de hoy se encuentran concentrados o viven en su mayoría en una pequeña villa llamada Puerto Edén, que es una villa bastante aislada, de muy difícil acceso. De acuerdo con los especialistas, la lengua Kaweshkar se encuentra muy cercana a la extinción, esto es esperable, y hasta el momento no existe un intento formal ni sistemático de parte del Estado chileno por documentar o preservar la lengua. Es una lengua muy hermosa, que suena muy bonito, y yo les traigo aquí una pequeña grabación para que la escuchen. Y aunque es una lengua muy interesante, como vamos a ver después, las noticias no son alentadoras. Recientemente, en los últimos meses, han fallecido varios de los hablantes más ancianos de la lengua, de manera que el número de hablantes se ha ido reduciendo de manera dramática. Y esto, por supuesto, nos hace tener un sentido de urgencia para el estudio de esta hermosa lengua. Desde una perspectiva lingüística, el Kaweshkar ha sido caracterizado como una lengua aglutinante y polisintética, tiene acento libre, no tiene género gramatical morfológico, ni tiene marcas morfológicas de pluralidad. Se ha propuesto que el Kaweshkar es una lengua aislada, pero también otros han vinculado a esta lengua con otras lenguas de la misma área geográfica, como el chono, el selknam o el yagán. Ahora, con respecto al sistema de sonidos, que es lo que nos interesa, el foco de esta presentación, el sistema de sonido de esta lengua es también interesante porque ocurren varios fenómenos que son relativamente infrecuentes en las lenguas del mundo, tipológicamente infrecuentes. Por ejemplo, la lengua tiene una clase natural de consonantes eyectivas, ap, a, at, a, ac, a, y carece, esto es muy interesante, carece de una clase natural de consonantes oclusivas sonoras contrastivas, que contrasten con una serie oclusiva sorda. Existe la serie oclusiva sorda, una serie de oclusivas eyectivas, pero no una serie natural de oclusivas sonoras. Esto es sumamente extraño en el contexto de las lenguas del mundo. Otros sonidos interesantes que han sido reportados para esta lengua, aunque no necesariamente como unidades contrastivas, depende del estudio, son las oclusivas aspiradas y también implosivas. El sistema vocálico también es relativamente interesante, pero no necesariamente por las unidades que lo constituyen, sino por el nivel de debate que hay respecto del número de unidades subyacentes fonológicas contrastivas. De acuerdo con algunos autores, las vocales son solo 3, podemos representarlas como se ve allí en la pantalla, E, A, O, más las consonantes yod y vau, las glides, las deslizadas. Nótese que ahí hay una interpretación, sin embargo, del valor de yod y vau o de las vocales anteriores altas y posteriores altas, hasta un máximo de 7 unidades fonológicas como las que vemos allí representadas y que yo podría articular como I, E, A, O, U. Esto, insisto, es altamente debatido y depende del estudio en cuestión. ¿Cuántas son las unidades fonológicas vocálicas? Desde un punto de vista fonético, sin embargo, las siguientes unidades son las que se reportan más comúnmente. I, la yod, E, A,
A, O, U y BAU, las deslizadas. Ahora, con respecto al estatus de yod y BAU, o de las glides, estos sonidos han sido interpretados tanto como variantes alofónicas de las vocales silábicas y U, como consonantes deslizadas yod y BAU. Así que su estatus se encuentra, tanto el estatus de la cantidad de unidades fonológicas vocálicas subyacentes como el estatus de yod y BAU está todavía en discusión. Ahora, este estudio entonces este estudio exploratorio se propone proveer una primera evidencia acústica y estadística para investigar, primero, el grado de superposición entre las categorías vocálicas de la lengua, y en segundo lugar, la naturaleza acústica de las vocales altas anteriores y las altas posteriores. Nosotros creemos que estas dos aproximaciones nos pueden entregar información interesante sobre estas controversias, aunque no necesariamente las resuelven del todo, por supuesto, pero se avanza hacia entregar mayor información. Entonces, mientras el primer problema se relaciona el problema de la superposición con preguntas sobre vitalidad y sobre si los contrastes fonológicos se encuentran o encontraban vigentes, el segundo punto, el punto B, busca arrojar luz sobre la interpretación de las vocoides yod y bau en el sistema fonológico de la lengua kaweshka. Debo agregar que debo agregar que no existen estudios cuantitativos ni acústicos ni fonéticos para esta lengua. Lo que ha existido son estudios tradicionales que a través de la escucha y interpretaciones a través de análisis distribucionalistas y estructuralistas proponen un sistema fonético y fonológico, pero esta, hasta donde sabemos, es la primera entrada cuantitativa hacia el fenómeno, acústica y que también con algo de apoyo estadístico. Con respecto a nuestros métodos, la tarea consistió en una lista léxica en la que un investigador producía una palabra en español y los participantes debían traducirla al kaweshka, repitiéndola en voz alta 3 veces. Nosotros no sabemos quién fue este investigador y, como vamos a ver en un par de diapositivas más adelante, o les voy a explicar, nosotros heredamos estas grabaciones, las recibimos y hay varios aspectos de las grabaciones que desconocemos. Sí sabemos que los participantes son 2 mujeres y 2 hombres de entre 35 y 60 años de edad al momento de la grabación. Y la grabación también sabemos que se realizó a fines de los años 70 o comienzos de los 80, pero no sabemos la fecha exacta. Ahí está la carátula del cassette, entonces de ahí obtuvimos algo de información. En las grabaciones no sabemos lamentablemente las condiciones exactas de las grabaciones ni del equipamiento utilizado. Lo que sí sabemos es que las grabaciones se realizaron originalmente en cintas electromagnéticas y con considerable ruido ambiental. También las grabaciones muestran ya claros signos de deterioro dado el tiempo, el paso del tiempo y el sistema de registro magnetofónico. Y las grabaciones fueron digitalizadas en formato WAV mono con una frecuencia de muestreo de 44.100 Hz y una profundidad de 16 bits. Y se hizo una evaluación de la relación señal-ruido, en la que arrojó una relación señal-ruido de aproximadamente 21 decibeles, la que es considerada apenas aceptable o salvable como para un estudio de esta naturaleza. Así que las señales no son particularmente buenas, pero creemos que son suficientemente aceptables como para intentar una exploración de estos materiales muy bonitos. En las grabaciones se hizo luego un proceso de anotación, y la anotación de segmentado y etiquetado, ¿no es cierto?, se hizo para los niveles de palabra y para el nivel segmental. Las vocales fueron codificadas como se muestra en pantalla y las mediciones, luego la extracción de los datos acústicos y lingüísticos se hizo en PRAT. El promedio de F1 y de F2 de todas las vocales se obtuvo a partir del 50% interior mediante objetos Follment creados de manera separada para cada participante. Y con respecto a mediciones de intensidad, que son las que vamos a usar luego para hablar de las glides, se obtuvo el promedio de intensidad en cada vocal, para la vocal completa, a partir de objetos Intensity creados también para cada participante por separado, por supuesto. Resultados. Como primer asunto, el corpus. Hubo una inspección preliminar de las mediciones y se observaron algunos datos atípicos para la variable del segundo formante, el F2, lo que resultó en que removiésemos 15 datos atípicos mediante el criterio de 2.5 desviaciones absolutas a partir de la mediana. A pesar de la remoción de estos 15 datos atípicos, tenemos un corpus amplio, importante. El corpus final incluyó un total de 2.493 vocales distribuidas como sigue ahí en la enumeración. Digo un corpus amplio dada la lengua. Sé que no es necesariamente un corpus particularmente grande si se tratase de una lengua a la que tenemos mayor acceso,
como español, pero para una lengua como el Cahuéscar estos datos que consideramos son relativamente importantes, de una cantidad suficientemente útil como para extrapolar o extraer algunas conclusiones. Sí hay que apuntar también que hay una vocal, la que está destacada con con azul, que presentó muy pocos casos, lo que es esperable para esta lengua. Esa vocal se supone que es muy escasa y que aparentemente está restringida léxicamente. Así que hay pocos casos de esa vocal en particular. Los valores de F1 y de F2 antes de los análisis fueron normalizados mediante el método de Lobanov para permitir la comparación de los datos de los participantes de ambos sexos. El resultado de la normalización de los datos se puede apreciar en estas dos gráficas. En el lado izquierdo tenemos los datos en una representación de espacio vocálico. Cada vocal nos muestra el promedio de F1 y de F2 para esa vocal. Y los datos están separados para hombres y mujeres. En el gráfico del lado izquierdo vemos que las categorías vocálicas de hombres y mujeres presentan un grado de separación evidente para prácticamente todas las vocales. Me parece que todas, efectivamente, y que luego del proceso de normalización que se aprecia en el lado derecho, el proceso de normalización tuvo como resultado que la mayoría de las categorías vocálicas se acercó. No del todo para algunos casos, pero bastante para muchas vocales. Así que, bueno, consideramos que el proceso de normalización fue relativamente exitoso. Ok, nosotros entonces tenemos dos preguntas de investigación. Una tiene que ver con el grado de superposición vocálica de nuestras vocales. Para cuantificar la superposición vocálica se calcularon primero los Pillai scores, que se derivan de análisis de tipo MANOVA, y también se calcularon valores de afinidad de Bhattacharya para todas las parejas de distribuciones de vocales. Entonces, por ejemplo, se calcularon estas métricas que permiten cuantificar la superposición de distribuciones en un plano cartesiano para todas las parejas de vocales. Por ejemplo, para I y para Yod, para I y para E, I y E, pero también después en todas sus combinaciones, para todas las combinaciones posibles de las parejas de vocales. Ahora, los Pillai scores permiten cuantificar la superposición entre dos distribuciones de vocales, o en realidad más generalmente para distribuciones de datos en espacios bidimensionales cartesianos. Pueden ser más dimensiones, pero normalmente dos dimensiones. Y los valores de los Pillai scores se manifiestan en valores que se encuentran entre el 0 y el 1, y un valor cercano a 0 se interpreta como indicando mayor superposición. Destaco esto porque en el caso de los valores de afinidad de Bhattacharya se interpretan como al revés. Estos valores también miden el grado de superposición entre distribuciones. Sin embargo, en este caso, los valores cercanos a 0 se interpretan como indicando menor superposición. Así que en el caso de los Pillai scores, un valor de 0 significa mayor superposición. En el caso de los índices de afinidad de Bhattacharya, un valor de 0 se interpreta como indicando menor superposición. Esto hay que tenerlo en cuenta. Acá tenemos una representación gráfica de todos los datos de las vocales de nuestra muestra. Están aquí las 2000 y tantas. Como pueden ver, están distribuidas en el espacio vocálico conformado por las variables de F1 y de F2 de acuerdo a una representación tradicional, con las vocales más anteriores y más altas, más a la izquierda y más arriba. Y lo que podemos ver a simple vista es que, también debo decir que cada categoría vocálica está separada por color. En la parte de atrás de la imagen vemos cada dato representado por su categoría también. Y que los símbolos, los caracteres fonéticos en mayor tamaño tipográfico nos muestran el promedio de ubicación de esa categoría, y que tenemos también elipses con intervalos de confianza para la distribución. Y lo que podemos ver de inmediato son varias cosas. Podemos ver que cada una de las categorías vocálicas presenta alta variabilidad. Esto es normal. Lo que no es necesariamente normal para un sistema vocálico es que se observa un alto grado de superposición entre las categorías vocálicas. En algunos casos, el grado de superposición es bastante extremo. Acá vemos los resultados obtenidos de los Pillai scores y de los índices de afinidad de Bhattacharya. Y aquí yo solamente traigo algunos. Destaco en color celeste aquellas parejas que mostraron el menor grado de superposición, y luego hacia abajo las 5 parejas de vocales que presentan el mayor grado de superposición. Entonces vemos que, como es de esperar, que una vocal como Yod y la vocal posterior baja A presentan poca superposición porque el Pillai score es relativamente alto y el índice de Bhattacharya el índice de afinidad de Bhattacharya es relativamente bajo comparado con los demás.
Mientras que en el caso de las vocales como la A y la A, perdón, la A y la A, que es la última fila de esta tabla, vemos que el PIL score es muy bajo, lo que indica alta superposición, y que el índice de batacaria es muy alto, lo que indica también alta superposición. Podemos volver a ver nuestro gráfico y vemos que efectivamente las vocales anteriores altas se encuentran más o menos agrupadas, que abajo al medio tenemos una agrupación de las vocales bajas, la central, la anterior y la posterior, y que hacia la derecha arriba o hacia la derecha más o menos arriba también tenemos una alta superposición entre las categorías posteriores. De todas maneras, siempre hubo grados importantes de superposición, incluso entre categorías que no deberían presentar superposición alguna. ¿Ok? Por ejemplo, J y A. Igual hay un grado de superposición hasta cierto punto de las distribuciones. Entonces, para sintetizar los resultados de superposición vocálica, los resultados revelaron considerable superposición entre la mayoría de las categorías vocálicas y en algunos casos alcanzando una superposición virtualmente total, como para J y E, para A y A y para O y Vau. Todas las vocales mostraron variabilidad, lo que a veces resultó en distribuciones de gran tamaño en el espacio cartesiano, como para Vau, y esto también facilita la superposición. Así que vemos alta variabilidad, lo que es indicativo de un sistema que no necesariamente tiene unas categorías tan estables. Y tres regiones de vocales parecen emerger como las que fueron descritas ya cuando veíamos el gráfico hace un ratito. Una región de variantes altas anteriores, una segunda región de variantes más abiertas centrales o centrales posteriores y una tercera región de unas variantes semicerradas o centrales posteriores. Ahora, en lo que respecta a lo que vamos a medir para evaluar, arrojar luz sobre el estatus de J y Vau, medimos intensidad. Entonces, como decíamos, se midió la intensidad de todas las vocales, excepto la de E, porque había muy pocos casos, solamente 8. Y luego, estas intensidades se compararon mediante pruebas ANOVA. En un análisis separado, después, colapsamos los valores de J y Vau en una sola categoría llamada glides, y el resto de las vocales, de las otras 5, en una categoría que llamamos no glides. Y luego estas dos macrocategorías fueron comparadas mediante una prueba de suma de rangos de Wilcoxon con corrección de continuidad. Acá tenemos gráficos de cajas en el lado izquierdo para todas las categorías vocálicas y en el lado derecho para las macrocategorías. Lo que tenemos acá es que en el eje vertical tenemos los valores de intensidad y que en el eje horizontal tenemos las distintas categorías y vemos que las intensidades de todas las vocales se manifiestan en un rango, por supuesto, pero que sin embargo hay una tendencia. En el gráfico izquierdo vemos que las vocales J y Vau presentan intensidades más bajas que las demás y luego cuando colapsamos todas esas vocales en macrocategorías de glides y no glides también sigue siendo el caso que las glides presentan menor intensidad porque se encuentran más abajo en la escala. Esto está confirmado por los análisis estadísticos. Hay un efecto de la variable categoría vocálica en intensidad para el gráfico de la izquierda, con diferencias estadísticamente significativas, y luego en el panel derecho también se confirmaron diferencias estadísticamente significativas entre las macrocategorías glides y vocales silábicas o no glides. Estos resultados sumamente preliminares, lo sabemos, muestran que J y Vau efectivamente presentan valores de intensidad significativamente menores que el resto de las vocales y en una dirección compatible con una hipótesis de una naturaleza más consonántica. Es conocido el hecho de que las vocales presentan en general más intensidad y las consonantes o las contoides menos intensidad porque hay mayor constricción articulatoria, de manera que estos resultados son compatibles al menos con una hipótesis de una naturaleza más consonántica para J y Vau. Una inspección de la distribución fonotáctica de J y Vau que hicimos mostró que de hecho un 78.2 de todas las instancias de vocales anteriores altas y posteriores altas ocurrió efectivamente en la vecindad inmediata de otras vocales silábicas. Es decir, la mayoría de las instancias de J y Vau ocurrió como vocales deslizadas no silábicas, no como un núcleo silábico, pero también hay instancias de vocales altas y posteriores, I y U en el fondo, que son silábicas. Pero una mayoría de las instancias de las vocales anteriores altas y posteriores altas fueron como glides. Ok, así que para ir cerrando, discusión y consideraciones finales,
lo primero que tenemos que decir es que tanto la evidencia impresionística como la cuantitativa sugieren que el sistema vocálico de la muestra, recordemos solamente de 4 hablantes nativos y de hace 4 décadas, ya mostraba signos de degradación o de debilitamiento o de desmantelamiento. ¿Por qué decimos eso? En particular, se observó alta variabilidad dentro de cada categoría vocálica y, lo más importante, una importante superposición entre categorías vocálicas y entre categorías que la literatura interpreta, ahí dice a veces, pero la mayoría de las veces como fonológicamente contrastivas. Entonces la literatura dice estas categorías contrastan, pero luego en la evidencia nosotros estamos viendo que hay una altísima superposición de las categorías. ¿Cómo van a contrastar si están superpuestas? Si ocupan el mismo espacio acústico. Entonces esto puede ser interpretado como indicativo de una pérdida de la vitalidad del sistema vocálico del Kawéskar, una lengua que hoy se encuentra en inminente peligro de extinción. Ahora, otra interpretación de los datos consistiría en asumir que el grado de superposición vocálica es evidencia de solo 3 categorías vocálicas subyacentes, quizás E, A y O, y que estas otras serían variantes alofónicas de cada una de estas categorías fonológicas subyacentes. Y esto requeriría interpretar instancias de vocales altas anteriores y de vocales altas posteriores como las consonantes por sí solas, yod y vau. Entonces, 3 consonantes, 3 vocales fonológicas E, A, O, algunas con alófonos, sobre todo la A, y luego todas las anteriores altas y las posteriores altas como instancias de consonantes. Para esto hay antecedentes y, por ejemplo, Claris 1997 propone algo así. Así que no es que estos resultados contradigan toda la literatura previa. Ahora, el alto grado de superposición entre estas 3 vocales, la E, A y A, puede sugerir que, como lo sugiere la literatura, en efecto, A y A son alófonos de A en distribución complementaria. A, de hecho, se declara como más frecuente luego de uvulares y que E es una unidad de baja frecuencia y que puede ser un alófono de A, restringido léxicamente, o quizás la unidad fonológica E, aunque restringida léxicamente también. Con respecto al estatus de yod y vau, los resultados sugieren que existe espacio para una hipótesis de yod y vau como unidades contrastivas subyacentes y, como lo han sugerido algunos autores, yod y vau podrían ser interpretados como las consonantes yod y vau, aunque también es cierto que un 20% de las instancias de vocales cerradas anteriores y posteriores fueron silábicas, y habría que ver qué hacer con esa información. Claramente más investigación es necesaria para clarificar el estatus de yod y vau, y una avenida interesante de investigación son otros correlatos de constricción articulatoria, por ejemplo, diferencias de intensidad entre las vocales mismas y lo que viene después o antes, u otras cuestiones por el estilo bien conocidas por todos nosotros. Muchas gracias por su atención. Lamento de nuevo no estar en vivo con ustedes. Debo mencionar que este estudio fue financiado por el proyecto Fondesit Iniciación número 11180356, titulado Reanálisis de aspectos controversiales del Kawéskar y nuevos aportes para su conocimiento, descripción acústica, exploración del dominio perceptivo y procesamiento estadístico multivariable para la actualización de su inventario fonético y fonológico, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico Tecnológico Chileno. Acá están las referencias que ocupamos a lo largo de la presentación y una vez más les agradezco muchísimo su atención y les deseo el mejor de los éxitos en estas jornadas.